Titanes, pues un video más aquí de psicología contracorriente. Hoy les traigo un tema que me parece muy importante de señalar, muy importante de decir, sobre todo por sus aplicaciones prácticas en el sistema universitario. Este tipo de técnica que, si bien surgió como una forma de afrontar o confrontar nuestros problemas con ciertas maneras que están más cercanas al arte que a la psicología, la aplicación que se está haciendo en las universidades es brutal. Es decir, cuando están llevando ciertas materias, pues el profesor dice, pues para que entiendan el psicodrama como una técnica, pues hay que aplicarla en el salón, ¿no? Entonces eso lleva a un ambiente pues de emocionalidad, de que el estudiante se sienta escuchado, que exprese ahí sus emociones, como si el aula fuera un lugar en el cual las emociones y la vida del estudiante fueran determinantes en sus aprendizajes. Que no estamos diciendo, para que no me malinterpreten, que la vida, el estilo de vida, el contexto del estudiante, incluyendo sus emociones, no sean relevantes. Por supuesto que lo son, pero no con este sentido perverso. Ahora, los profesores cuando hacen esto deberían estar en un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque al establecer ese tipo de técnicas, que yo dudo mucho que conozcan realmente en la aplicación clínica, por decirlo así, incluso hasta quien llevó a cabo esa técnica, pues lo que están haciendo es divertirse con sus estudiantes, ¿no? Porque no se aprende absolutamente nada con aplicar una técnica que sirve para grupos, para aplicaciones grupos, pero se da en el contexto de una terapia, de una psicoterapia. El psicodrama es una psicoterapia, no una forma de llevarla al aula para que el estudiante se sienta importante. Y al mismo tiempo un changuito que está en el escenario, donde todos sus compañeros, incluyendo con los que se lleva mal, lo están viendo, lo están escuchando, y realmente el expresarse quizás más tenga que ver con un cumplimiento o una simulación de lo que le pudo haber pasado en su vida realmente, y que eso lleve a una trascendentalidad en su mejora como persona. Entonces es perverso los estudiantes y los profesores que aplican ese tipo de técnicas psicoterapéuticas. Precisamente quien fundó, o vamos a decirlo así, quien aperturó la técnica del psicodrama, no sé si sabían ustedes, pero fue Jacob Levi Moreno, psiquiatra, psicosociólogo, rumano y judío. ¿Qué es el psicodrama? ¿Qué es el psicodrama? Bueno, el psicodrama es una técnica que surgió como alternativa, por decirlo así, a simplemente entender que el paciente decía cosas y era la forma en cómo revivía esas cosas, esos fenómenos, esas situaciones en su vida. El psicodrama lo que permite, y ahorita veremos su definición, es que el paciente dramatice, es decir, actúe aquellas situaciones conflictivas, problemáticas, que mediante simplemente palabras le cuesta mucho trabajo resolver, ¿no? Entonces tenemos a personas que actúan, que se mueven, que hay cierta dinámica, que hay llanto, que hay gritos, que hay un director, que en este caso es el psicólogo, el psiquiatra, lo que sea, que va guiando, digamos, la puesta en escena, ¿no? Entonces el paciente lo único que hace es representar un rol dentro de la puesta en escena, y eso lleva a que esté revivificando sus problemas, sus emociones, sus situaciones traumáticas también. Voy a hacer un video acerca de la idea de trauma en psicología. Voy a leerles la definición de su creador. Históricamente, el psicodrama representa el punto decisivo en el apartamiento del tratamiento del individuo
aislado hacia el tratamiento del individuo en grupos, ¿no? Lo que les decía, una representación, una puesta en escena entre varias personas donde el personaje principal pues es el paciente. Del tratamiento del individuo con métodos verbales, lo que les decía, simplemente hablar, hacia el tratamiento con métodos de acción. Estamos perfectísimos ahí. Entonces dice, el psicodrama pone al paciente sobre un escenario donde puede resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores terapéuticos. Es tanto un método de diagnóstico como de tratamiento. Fíjense, o sea, aquí Levi, no conozco su obra en lo absoluto, por supuesto que no, ni me interesa, además, está tratando de jugar con la ficción. Es decir, solamente resuelves tus problemas a través de la ficción. Si uno ficcionaliza los problemas de la persona, pues evidentemente que sirve, ¿no? La ficción pues libera en cierta manera. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la realidad? Con la realidad efectiva operatoria que esa persona va a tener que enfrentar de la mejor manera posible. Esa es una primera pregunta. ¿Qué pasa con eso que nos está diciendo Levi? Que a través de la ficción, de los actores terapéuticos, del director, que en este caso es el psicólogo, ponen en escena, es decir, hacen un montaje de los problemas de esta persona a través de la ficción, a través de la teatralización, de la dramatización de la vida, y es ahí donde se puede liberar. Ahora, ¿qué pasa con ese retorno a la vida diaria, a la forma de enfrentar la propia vida? Pues es que desde mi punto de vista, y aquí ya entra un poco más la filosofía, desde mi punto de vista es un error garrafal, porque hay una desconexión en la realidad de esa persona, de ese paciente. Claro, funciona porque es ficción, ¿no? Entonces representamos mediante una máscara, mediante un personaje, lo que quizás estemos negando como personas reales, y todas estas defensas que a veces tenemos por angustia, por neurosis, por lo que ustedes me digan. Uno de los objetivos del psicodrama, y con esto ya para ir finalizando, hay muchísimos objetivos, ¿no? Pero aquí hay 4 por lo menos que se pueden meter a internet e encontrarlos. Uno es darse cuenta de los propios pensamientos, sentimientos, motivaciones, conductas y relaciones, como si eso no se pudiera hacer mediante una racionalización de lo que está pasando en nuestro comportamiento. 2. Mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras personas y de la propia imagen o acción sobre ellas. Bueno, para eso no necesita psicodrama. 3. Investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más funcionales opciones de conducta, nuevas respuestas. Esto es falso de Levi. Este punto 3 es falso, es jugar y tomarnos el pelo. ¿Cómo vas a generar opciones de conducta a través de una ficción que solamente funciona en la ficción? Solamente funciona en esos escenarios. Esto es una tomadura de pelo de Levi. Es decir, no hay capacidad de novedad comportamental en una puesta en escena. Las hay en la propia realidad efectiva, simplemente por adaptación. Y el cuarto punto es ensayar, aprender o prepararse para actuar las conductas o respuestas que se encontraron más convenientes. Terrible, Levi, terrible. No podemos tomar en serio a Levi, porque el conductismo radical destruiría de forma voraz a Levi, porque estas conductas, amplificación del repertorio conductual que ofrece, por ejemplo, el conductismo radical, pues es muchísimo mayor efectivo que el psicodrama. Ahora, y aquí viene la crítica y la parte más esencial de este proyecto educativo. ¿Por qué se enseña más psicodrama y menos Skinner? Esa es la pregunta. Claro, Skinner es más teórico, es más abstracto, tiene experimentos, requiere mayor complejidad en estudiarlo, los estudiantes son huevones y no leen nada, entonces se les hace más complicado.
Entonces mejor pues juguemos a la actuación, ¿no? Todos tenemos una parte en la que actuamos, todos tenemos traumas emocionales, situacionales, familiares, y qué mejor que nos pongan en un escenario que en el fondo no hay no hay una complicidad como sucede en el teatro verdadero de entre los actores y el auditorio. En el psicodrama no hay cuarta pared, ¿no? En el teatro sí, en el teatro se representa, pero teniendo como una pared ante el público, no hay interacción. Eso vende más dentro del aula. El profesor se mofa de los estudiantes porque en realidad si le preocuparan los atendería o los canalizaría con un colega, ¿no? Entonces el profesor, hagan de cuenta que es un rey al cual sus súbditos le están dando show, ¿no? Hagan de cuenta, ahorita me llegó a la cabeza, el César viendo en el Coliseo a los gladiadores y a los esclavos romperse todo lo que se tengan que romper, incluso la vida, ¿no? Eso es lo que pasa en esos montajes, en esos escenarios que se le ponen al estudiante, por lo cual son muy seductores, porque hay estudiantes lamentablemente que tienen una visión romántica de la realidad, y pues como forma de entretenimiento pues está bien, me pusieron a actuar, lloré un poquito, me puse a reflexionar, después me fui a tomar un café con mi amiga y seguimos platicando de lo que pasó y las emociones y supo de mí. Esta ejecución de estos psicodramas de 3 pesos dentro de las aulas universitarias pues no es la excepción en cuanto a la formación que están recibiendo los estudiantes posmodernos. Es decir, ¿qué mejor técnica que el psicodrama para emocionalizar el aprendizaje? ¿Qué mejor?